parece natural comenzar el estudio de la física planteándonos la pregunta, ¿qué es? En la escuela primaria ya te relacionaste, al estudiar ciencias naturales, con algunos fenómenos físicos, o probablemente alguna vez has oído la palabra física en la casa, en la televisión, entre otros. Tal vez incluso hayas leído algo sobre ella. Por eso, convendría empezar por resumir lo que conoces acerca de la física. La física estudia la naturaleza. La palabra física proviene del vocablo griego physis, el cual significa naturaleza, y que supuestamente fue introducido por Aristóteles hace poco más de 2300 años. En la antigua Grecia, la física reunía todos los conocimientos acerca de la naturaleza. ¿A qué llamamos naturaleza? Habitualmente relacionamos la palabra naturaleza con aquellas cosas de nuestro entorno, plantas, animales, lugares geográficos, que no han sido sustancialmente modificados por el hombre. Esta noción se originó hace miles de años. En efecto, cuando el hombre comenzó a estudiar el mundo en que vivía, fijó su atención en aquello que existía con independencia de él: tierra, agua, aire, plantas, animales, el sol, la luna y el firmamento, y a todo ello denominó naturaleza. En la actualidad, el concepto de naturaleza se ha ampliado. Hoy conocemos que la integran una diversidad de minerales, plantas y animales y una variedad geográfica mucho mayores que las conocidas en la antigüedad. Sistemas y cambios en el universo. El universo, desde los átomos hasta el cosmos, está organizado formando sistemas, los cuales son conjuntos de elementos u objetos estrechamente vinculados entre sí, los cuales contribuyen unidades relativamente independientes. Los sistemas más simples se agrupan para formar otros más complejos. Las características mediante las cuales encontramos similitudes y diferencias al comparar unos sistemas con otros se denominan propiedades. Algunas de las más comunes para nosotros son tamaño, masa, temperatura y forma. ¿Qué representa el hombre en el universo? Responderemos a esta pregunta teniendo en cuenta dos magnitudes: tamaño y tiempo. Como ya sabes, la primera caracteriza a los sistemas y la segunda a los cambios que tienen lugar en ellos. La Tierra y muchos de los minerales y organismos que hoy conocemos, con los microscópicos sistemas que lo forman, así como los sistemas celestes, no han existido siempre, pero se formaron mucho antes de que el hombre apareciera en la Tierra, mientras que la edad del universo se estima en unos 15.000 millones de años y la de nuestro planeta en 4.700 millones. El origen del hombre data de apenas unos 2 millones de años. La física es una ciencia. Antes de empezar, debemos responder a la siguiente pregunta: ¿qué es la ciencia? Los orígenes de la ciencia se remontan a 3.000 años antes de nuestra era. En la antigua Mesopotamia y el antiguo Egipto, su aparición estuvo motivada por el afán que caracteriza al hombre de conocer y por ciertas necesidades prácticas. Por ejemplo, en la antigüedad, la aritmética, la geometría y la astronomía eran muy útiles para la agricultura y el comercio. A partir del siglo XIX, y cada vez en mayor medida, la ciencia ha desempeñado un papel decisivo, a través de la tecnología, en la solución de problemas vinculados a la vida económica, política y, en general, social. Bien, otro tema más importante es el de la física en la ciencia. Hemos visto que la ciencia estudia sistemas y cambios que tienen lugar tanto en el universo como en nuestro planeta, y también en un lugar y tiempo determinado. También podemos decir que hace 2000 años, en la antigua Grecia, los físicos reunían todos sus conocimientos acerca de la naturaleza en la que estábamos rodeados, es decir, estudiar plantas, árboles, aguas y terreno. Pero a medida que el hombre conocía más sobre esta física, se fueron ampliando otras ramas, en las cuales podemos destacar la química y también podemos destacar la biología. Así también hay otros, pero no tan importantes como los que se relacionan en la ciencia. La física también tiene una corta edad de no más de 4 siglos, y en su origen fue estudiada por Galileo Galilei y también estudiada por Isaac Newton, dos grandes físicos. Por eso una fecha muy importante para recordar
es la de 1642, fecha que murió Galileo y nació Newton. Tal y cual, muchos y varios científicos están encargados de estudiar todos los fenómenos físicos que aparecen tanto en nuestro planeta como en el universo. También ellos son los encargados de estudiar sistemas como los campos en los cuales se destacan las moléculas, los átomos, etcétera. Así bien, también podemos destacar otro tema, el cual es la física, la tecnología y sociedad. Su objetivo principal es la de satisfacer las necesidades de los humanos. Por eso hay que saber qué relación hay entre la ciencia y la tecnología. Por eso la tecnología está estrechamente vinculada a la actividad práctica del hombre, tanto de la prehistoria, en la cual le utilizaba herramientas rudimentarias, hasta la actualidad, en la cual contamos con varias máquinas inteligentes. Aunque la ciencia surgía desde hace unos 3000 años antes del siglo XIX, ya podíamos para la actualidad tener muchas herramientas como telescopios y microscopios. Asimismo, la ciencia fue creando diversos métodos de ayuda, en la cual una que se destaca es la que ayudó con la creación de la electricidad. Pero asimismo la física ha aportado con la creación de armas nucleares. Para, para que se dé la creación de estas armas, la culpa sobrecae sobre los políticos corruptos y los egoístas, ya que la física, al estudiar la ciencia, las galaxias del universo y fenómenos, todo esto se debe gracias a los políticos, que todos estamos inmersos en la sociedad. Tenemos ciertas imágenes acerca del estudio de la física. Tiene mucha relación con ciencias y las nuevas tecnologías que existen en estos tiempos. Las actividades o investigaciones que realizan todos los físicos son similares a las de los científicos. Tienen los mismos procedimientos, así usan las mismas máquinas para ver los conocimientos adecuados. De modo que tenemos una pregunta de las más fundamentales para los físicos y científicos. Los científicos leen todo tipo de libros de investigación, también revisan las revistas de ciencia, realizan muchos cálculos por medio de muchas ecuaciones físicas o matemáticas. Los científicos como los físicos realizan observaciones y también experimentos, aunque fracasan, y pueden alcanzar un experimento perfecto. En sus investigaciones todos los científicos realizan muchas mediciones. En la labor científica está la elaboración del estudio de su recuperación económica y social. La ciencia se diferencia de lo que llamamos así en la vida cotidiana. La ciencia se lleva a cabo a responder muchas preguntas, como es ¿cuál es la estructura de un sistema? La observación y la experimentación van casi siempre acompañadas de la medición. Son indispensables en la mayoría de ramas, como la química, la física, la matemática, el dibujo técnico, para los biólogos. A la física le podemos considerar una ciencia. Sus orígenes surgieron por el afán que caracteriza al hombre de conocer fundamentalmente la ciencia. La utilizamos para profundizar el conocimiento de diferentes sistemas en el universo y en los cambios que tienen lugar en ellos.
Uno de los principales usos de la física es la medición. Unos son de reglas, cintas graduadas, los relojes y las balanzas, y actualmente la tecnología y la ciencia requiere de medidas más precisas y continuamente se diseñan instrumentos y procedimientos para lograrlo. En toda la vida diaria se hacen mediciones, por ejemplo la longitud, el tiempo, la masa. En todas las ciencias se relaciona mediciones de las magnitudes. Modalidades de la ciencia y tecnología. La ciencia tiene un propósito fundamental de satisfacer algunas necesidades del hombre, pero para esto el principal medio que se utiliza es la tecnología. Entonces podemos decir que la tecnología y la ciencia están estrechamente vinculadas una con la otra. La finalidad fundamental de la tecnología es la elaboración y diseño de sistemas, con el propósito de satisfacer ciertas necesidades del hombre. Con el pasar de los años, la ciencia ha evolucionado gracias a los conocimientos y experiencia que se ha adquirido. Y así como la ciencia, evolucionó también la dependencia mutua entre ciencia y tecnología, ya que la ciencia proporciona múltiples conocimientos fundamentales para múltiples ramas de la tecnología. En los últimos años, en especial en el campo de la física, se han creado varias invenciones con el fin de mejorar el bienestar de las personas. Por ejemplo, solo la luz eléctrica, que ahora nos es tan útil, tuvieron que haber tenido un conocimiento avanzado de lo que es la física. Pero así como hay muchos aspectos positivos, también existen aspectos negativos. Así tenemos los siguientes: la desigualdad de distribución del capital monetario en el mundo. Como podemos darnos cuenta en el gráfico, los dos multimillonarios más grandes del mundo tienen empresas en el sector de telecomunicaciones y Microsoft, es decir, en cuanto a la tecnología y la ciencia. Otro sería la creación de las armas de destrucción masiva, y una de las más peligrosas armas, y en donde se utilizó mucho de lo que es la física, fue la bomba atómica. Y esta bomba atómica causó la muerte de millones y millones de personas. También crece el consumo de energía, y debido a que la mayoría de las creaciones ocupan energía no renovable, es más propenso a que se termine esta energía, como es el petróleo en muchos casos. Y si se logra terminar, sería difícil adaptarnos a la nueva vida. Otra sería el deterioro del nuevo ambiente, ya que la mayoría de los inventos utilizan un motor que es impulsado por gasolina o diésel, y este, al quemarse, libera un gas tóxico que es el CO2. Bueno, todos esos problemas ya mencionados no solo son culpables los científicos y físicos, sino nosotros también, por usar la mayoría de estos inventos de una manera indebida. La física se divide en una serie de contenidos, los cuales nos permiten estudiarla mejor. Los primeros son los contenidos comunes. En ellos encontramos el objeto de estudio de la física, utilización de estrategias propias de la metodología científica en resolución de ejercicios y problemas de física y en el trabajo experimental, formulación de hipótesis, diseño experimental, obtención e interpretación de datos, elaboración de conclusiones y comunicación de resultados, acontecimientos clave en la historia de la física, valoración de la relación de la física con el desarrollo tecnológico. También, por último, encontramos en esta la búsqueda, selección y tratamiento de la información y la comunicación con las nuevas tecnologías. En segundo lugar, encontramos las vibraciones y ondas. En estas podemos encontrar el movimiento oscilatorio, también el estudio experimental de oscilaciones de muelle, movimiento ondulatorio, ecuaciones de una onda armónica plana, energía transmitida por una onda, principio de Huygens, estudio cuantitativo y experimental, aplicaciones de ondas en el mundo actual por último la valoración de la contaminación acústica. En tercer lugar, encontramos la interacción gravitatoria.
la teoría de la gravitación universal e interacción gravitatoria entre dos masas, como la gravitación universal de la ley de Newton, fuerzas centrales, leyes de Kepler, fuerzas conservativas, campo gravitatorio terrestre, estudio de la gravedad terrestre y por último aplicaciones al movimiento de planetas, satélites y cohetes. En cuarto lugar, encontramos la interacción electromagnética. Interacción eléctrica entre dos cargos puntuales, ley de Coulomb, campo eléctrico, teorema de Gauss, fenómeno magnético básico, imanes, campo magnético terrestre, fuerza sobre carga en movimiento dentro de campos magnéticos, ley de Lorentz, relación entre el campo magnético y sus fuentes, ley de Ampère, fuerza sobre corrientes rectilíneas, experiencias con bobinas, imanes, motores, etc. Campos magnéticos creados por corrientes, experiencias de Oster, interacción entre corrientes rectilíneas paralelas, flujo magnético, analogías y diferencias entre los diferentes campos conservatorios, principales aplicaciones de la electricidad, el magnetismo y las ondas electromagnéticas, valoración del impacto ambiental de la producción de la energía eléctrica. En quinto lugar, encontramos la óptica. En esta se halla la evolución histórica de las ideas sobre la naturaleza de la luz, dependencia de la propagación de la luz con el medio, reflexión, refracción, absorción y dispersión, espectros, estudio cualitativo y experimental de los fenómenos de difracción e interferencias, óptica geométrica, principales aplicaciones médicas y tecnológicas, y por último la aproximación histórica a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica. En sexto lugar, y finalmente encontramos la introducción a la física moderna, en el que se halla la insuficiencia de algunos modelos de la física clásica en explicación de ciertos fenómenos, relatividad especial, principales resultados, repercusiones de la teoría de la relatividad, cuantización de la energía, teoría de Planck, efecto fotoeléctrico y los espectros discontinuos, dualidad, onda, corpúsculo y principio de incertidumbre, física nuclear, estabilidad de los núcleos, energía de enlace, radiactividad, energía de enlace, reacciones nucleares, fisión, fusión nuclear, aplicaciones y riesgos, usos pacíficos de la energía nuclear y por último la valoración del desarrollo científico y tecnológico originado por la física moderna. Utilizar las estrategias básicas de la metodología científica para analizar y valorar fenómenos relacionados con la física, incorporando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Se trata de evaluar la aplicación del criterio de los estudiantes, con las características básicas de la metodología científica en conceptos y procedimientos aprendidos en distintos bloques, la resolución de ejercicios y problemas en el trabajo experimental. Conocer las principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la física y sus implicaciones sociales, particularmente en Canarias. Con este criterio se ha de evidenciar que el alumno conoce las principales aplicaciones industriales y biológicas de la física y si valora sus repercusiones ambientales e implicaciones sociales. Los problemas asociados a la producción de energía eléctrica, las reacciones de combustión, la dependencia de las Canarias del petróleo, así como el ejemplo de isótopos radiactivos, el uso de la energía nuclear. Por último, se debe constatar si el estudiante conoce la evolución de conocimientos relacionados con la física. Utilizar la ecuación de ondas unidimensionales para determinar las magnitudes que la caracterizan y asociarlas a fenómenos observables. Conocer las aplicaciones de las ondas al desarrollo tecnológico y su influencia en el medio ambiente. Se pretende que los alumnos y alumnas comprendan el modelo de ondas para el transporte de energía y el transporte de materia. De idéntica manera, se ha de identificar y deducir los valores de su amplitud, la velocidad y la longitud de la onda, su periodo y frecuencia a partir de su ecuación, escribir la ecuación de la onda a partir de sus magnitudes y características. Valorar la importancia de la ley de la gravitación universal y utilizarla para definir el concepto de un campo gravitatorio y realizar cálculos sencillos, aplicándola junto con las leyes de Kepler al movimiento de los cuerpos celestes. Es propósito del criterio averiguar si el alumnado conoce y valora los obstáculos que superó y las persecuciones que tuvo la gravitación universal en la ruptura de la barrera cielo-tierra. De otro lado, se determinará si conoce y utiliza los teoremas de observación del momento angular y la energía mecánica y las leyes de Kepler. Utilizar el concepto de campo para calcular las interacciones entre cargas y corrientes y las fuerzas que actúan sobre estas en el seno de campos uniformes para resolver ejercicios y problemas sencillos y justificar el fundamento de algunas aplicaciones prácticas. Con este criterio
pretende verificar si los alumnos y las alumnas son capaces de determinar los campos eléctricos y magnéticos producidos en situaciones simples, cargas de reposo y corrientes eléctricas. De igual manera, se pretende conocer si los estudiantes usan estos conceptos para superar las dificultades que se plantean la interacción en distancia y si saben explicar los fundamentos de aplicaciones como los electroimanes, etc. Explicar la generación de corrientes eléctricas a partir de las leyes de Faraday y Lenz e indicar los factores de los que dependen las corrientes inducidas que se aparecen en un círculo. Se trata de comprobar con la aplicación del criterio si los alumnos y alumnas comprenden y saben aplicar dichas leyes a casos sencillos y describir el funcionamiento de una central eléctrica, ya sea térmica o hidráulica. También se pretende saber si son capaces de describir la inducción de corrientes en los transformadores y su aplicación a la utilización del transporte de la energía eléctrica. Utilizar los modelos clásicos corpuscular y ondulatorio para explicar las distintas propiedades de la luz, valorar la importancia de la evolución del concepto que se tuvo sobre la naturaleza de la luz y a lo largo del desarrollo de la física, así como la importancia de la luz en la vida cotidiana. Los alumnos y alumnas conocen las diversas razones y posicionamientos para explicar la luz como onda o como partícula, hasta su aceptación como la onda electromagnética que condujo a la síntesis de Maxwell. Justificar algunos fenómenos ópticos sencillos de formación de imagen y reproducción de algunos de ellos y aplicar las ecuaciones de espejos y lentes delgadas. Se trata de constatar por medio del criterio si los alumnos y alumnas son capaces de explicar fenómenos cotidianos como la formación de imágenes en una cámara fotográfica, en el ojo, con espejos planos y esféricos, mediante las leyes delgadas, constituyendo gráficamente diagramas de rayos que permitan obtener las imágenes formadas y de igual manera constatar si consiguen calcular por medio de ecuaciones su posición y tamaño y describir funcionamientos de algunos de estos. Comprender algunas limitaciones de la física clásica que han dado lugar al desarrollo de la física relativista utilizando los principios de la relatividad especial para explicar la dilatación del tiempo, la contradicción de la longitud o la equivalencia masa-tiempo. El alumno debe comprender las principales dificultades que tiene la mecánica clásica para explicar determinados fenómenos y como postulados de la relatividad resuelven dichas limitaciones. Conocer el significado de la revolución científica que dio lugar a la física cuántica y a sus aplicaciones tecnológicas, explicar con las leyes cuánticas una serie de experiencias a las que no pudo dar respuesta a la física clásica, tales como el efecto fotoeléctrico y espectros discontinuos. El alumnado comprende cómo las experiencias a las que no pudo dar la respuesta la física clásica dio lugar a nuevos modelos de interpretación de la realidad y los fotones y los electrones. Comprender los principales conceptos de la física nuclear y aplicar la equivalencia masa-energía para explicar la energía de un enlace de los núcleos y su estabilidad, las principales reacciones nucleares, la radiactividad y sus repercusiones y las aplicaciones en la actualidad. Este criterio trata de comprobar si el alumnado comprende la necesidad de una nueva interacción para justificar la estabilidad de los núcleos a partir de las energías de las y los procesos energéticos vinculados con la radiactividad y las reacciones nucleares. Y también se propone saber si el estudiante es capaz de conocer algunas aplicaciones de la física nuclear, como las bombas nucleares, los isótopos y los reactores, y sus riesgos y sus posibles soluciones. Podemos señalar que entre la investigación científica y el conocimiento científico tropezamos con el método científico. Para esto vamos a ver qué es el método científico. Es el ciclo de pasos que hemos de seguir para poder revelar nuevos conocimientos, comprobar o rechazar hipótesis que involucren conductas de fenómenos desconocidos. En términos más sencillos, es la aplicación de la lógica y el sentido común a las realidades o hechos observados. ¿Qué es lo fundamental del método científico? Lo principal es determinar cuál ha sido el procedimiento para demostrar que un enunciado es así. Debe tener una función y utilidad. Según sea la naturaleza de los hechos que se estudia, cada área del conocimiento necesita un método diferente. Analizar y sistematizar los sistemas, la realidad, permitiéndonos llegar a explicaciones lógicas. Fundamentos filosóficos del método científico. Las bases en los filósofos griegos: Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei, Isaac Newton. Pasos principales del método científico. 1. Planteamiento del problema.
reconocimiento de los hechos, descubrimiento del problema y la formulación del problema. Dos, construcción de un modelo teórico, selección de los factores pertinentes, invención de la hipótesis y traducción matemática. 3. Deducción de consecuencias particulares. 3.1. Búsqueda de soportes racionales. 3.2. Búsqueda de soportes empíricos. Cuatro. Prueba de la hipótesis. Diseño de la prueba. Ejecución de la prueba. Elaboración de los datos. Inferencia de la conclusión. 5. Introducción de las conclusiones en la teoría. Comparación de las conclusiones con las predicciones. Reajustes del modelo. Sugerencias acerca del trabajo.